escénico, Pedro, gracias por estar con nosotros. Pedro Villora ha hecho prácticamente de todo. Si me pongo a contarlo, escribiendo en la de Sal como profesor, como en la crítica, en fin, tantas cosas, ¿no? Pero de momento vamos a hablar de los chicos del coro, y vamos a hablar de la vida del sueño y de alguna otra cosa que tenéis por ahí pendiente, como lo de Carlos. Bueno, en principio, gracias por venir. Y bien, el día que vino a ver los chicos del coro, vino el autor francés y dijo que esa versión era mejor que la de ellos. Sí, es verdad, Christophe Baratier, primero lo había visto su hija, sí. Su hija salió entusiasmada, por tanto, Christophe ya venía un poco con buenas expectativas, pero era necesario que se cumpliesen. Y claro, todos los del equipo estábamos muy nerviosos ese día porque teníamos al autor de los chicos del coro allí en el patio de butacas, pensando cómo va a reaccionar. Que le haya gustado a la hija ya tenía una seguridad, pero no lo era toda, podía no gustarle. Y a lo largo de la función era muy curioso porque él iba llorando. Entonces él tenía gafas y de vez en cuando se levantaba las gafas, no sé, se acusaba o se enjugaba, estaba muy emocionado viéndolo. Y cuando terminó, ya oíste, no solamente salió a recibir el aplauso con nosotros, sino que además dio un discurso de agradecimiento que nos gustó muchísimo. Era un gran riesgo hacer Los chicos del coro porque es una película que todo el mundo conoce. Claro. Y por tanto había unas expectativas que era muy fácil traicionar o frustrar. Los espectadores tienen una idea de la película, de las canciones en francés, de los personajes, y muchos espectadores estaban deseando ver la obra teatral, pero al mismo tiempo temían que no estuviese a la altura de la película. Por tanto, teníamos ese riesgo y el principal espectador que podía ser frustrado era el propio Christophe Baratier. Como eso no ha ocurrido, ya estamos tranquilos. Por eso que tú, la adaptación que has hecho tú, ¿la consensuaste con él o te dio permiso que tú hiciste algunos cambios en los personajes? Bueno, he hecho muchísimos cambios. De hecho, aunque esté basada en la película, no es exactamente el guión de la película, porque me he inspirado también en otra película de los años 40 que el propio Christophe Baratier había adaptado, que se llamaba La jaula de los ruiseñores, y que fue una película muy desconocida en España, pero es un pequeño clásico del cine francés, porque antes de que existiese el Oscar a la mejor película extranjera, esta película francesa logró ser candidata al Oscar al mejor guión. Es decir, ya teníamos en los años 40 este pequeño clásico, y Christophe Baratier, cuando era pequeño y estaba en un internado porque sus padres se habían separado y entonces él no vivía con ninguno de ellos, sino que pasó un tiempo en el internado, vio la película, dejó un gran peso emocional en él, y ya cuando fue mayor y fue un gran artista, porque él ha sido y es un gran artista de la guitarra, es un intérprete de música, decidió coger tanto su experiencia en el internado como esa película que tenía que ver también con un internado de los años 40, fundirlas, y de ahí nació Los chicos del coro. Entonces, cuando yo he hecho la adaptación, he querido ir también a esa película original. Y aparte he creado personajes que no están ni en una ni en otra, historias. A Natalia le ha dado más cansada, ¿no? A Natalia Millán, que hace el papel de la madre del niño protagonista, del niño cantante, le he dado mucho más papel que el que tenía en la película. Entonces sí, he hecho muchos cambios, pero cuando hice esos cambios, primero los hice como proyecto, entonces el proyecto los productores lo tradujeron al francés para mandárselo a Christophe Baratier a ver si lo aprobaba o no. Él lee perfectamente español porque su propia hija, de hecho, lleva 20 años viviendo en Madrid. Entonces él tiene mucho contacto con nuestra cultura. Pero aunque sabe español, se le tradujo al francés. Y él eso lo aprobó. De todos modos, anterior, ¿cómo haces esas adaptaciones que no puedes consultar desgraciadamente con los autores? En el caso de La vida es sueño, yo he sido ayudante de dramaturgia de Declan Noguera. Ya hace años se cerró el Teatro Albéniz con una versión mía de La vida es sueño, por tanto es una obra que yo ya he trabajado mucho. En el caso de aquella vez que la hice durante los años 2006 y 2008, los protagonistas eran Fernando Cayo y Che Pelera, y ese fue un espectáculo que viajó también fuera de España porque estuvo en Milán, en el Piccolo Teatro, estuvo en Berlín, en la Porcine, estuvo aquí en España. La gira fue también muy larga porque estuvo, por ejemplo, en Barcelona, en el Teatro Romea. Entonces, cuando ahora Declan Donnellan me ha pedido que le ayudase, lo ha hecho también porque yo tengo cierta experiencia
no solamente en trabajar Calderón, sino en trabajar concretamente La vida al sueño. Piensan que él es inglés de origen irlandés, y él no sabe español, a diferencia de Christophe Gatier, el autor de Los chicos del coro. Entonces necesitaba a alguien que no solamente dominase el español, sino con el que poder hablar cada uno de los cambios que quería hacer. Y curiosamente es una versión muy fiel, porque incluso yo le he planteado la posibilidad de eliminar algunas referencias mitológicas que normalmente cuando se hacen versiones españolas se eliminan, y él no, él ha querido mantenerlas, porque si hay alguna supuesta transgresión, no creo que sea la palabra adecuada, pero modernidad en la obra, es en la puesta en escena, pero no en el texto. Él ha querido que fuésemos extraordinariamente fieles. Lo que sí hay es una reducción, porque en realidad casi nunca el teatro clásico se hace íntegro. Las obras de los siglos XVI y XVII duran aproximadamente entre 3 y 4 horas. Por eso, cada vez que lo adaptamos a un espectador contemporáneo que no está acostumbrado a esas dimensiones, lo que hacemos es reducirla. En el caso de La vida sueño, el original son aproximadamente 3.300 versos y lo hemos dejado en unos 2.200, es decir, hemos quitado una hora, de tal manera que el espectador asiste a una obra de 2 horas de duración, que es una obra de una duración muy aceptable, y en la que no hay ninguna introducción de textos contemporáneos. No hay palabras modernas, no hay expresiones de hoy, lo que estamos escuchando es el Calderón del siglo XVII. Y bueno, podemos estar hablando mucho de ello porque tiene mucho tipo de... currículum es enorme, pero por lo ceñido a la actualidad hay que hablar de La sorpresa de María Callas. Sí, María Callas Esfogato es una obra que se hizo el año pasado, el pasado verano, en el Teatro Infante Isabel, y que después ha tenido una pequeña gira, pero una pequeña gira muy exitosa, porque en el Festival de Aro de La Rioja el espectáculo ha ganado el primer premio a Mejor Espectáculo, también el premio del público, y además Mabel del Pozo el premio a la Mejor Actriz. Es decir, ha sido un espectáculo que tanto a jurado como a público ha entusiasmado. Ahora mismo continúa la gira, dentro de nada estará en Baleares, en Mallorca, en el Auditorio de Palma de Mallorca, va a continuar por toda España y volverá también a Madrid. Sí, porque en el Teatro Infante Isabel en verano tuvimos muy pocas funciones, pero todas con el aforo completo, es decir, que a los espectadores les gustó, y eso para nosotros como creadores del espectáculo... Por eso decía yo lo de la sorpresa, por hablar de corte, fue una sorpresa en principio, no esperaba que fuera tanta gente y tuviera tanta repercusión. Claro, fue una sorpresa porque estrenamos en julio, cuando teóricamente no se estrena nada en Madrid, porque se dice que el público realmente está fuera de vacaciones. Pero Madrid es una ciudad maravillosa en la que hay público para todo, en cada momento. Y yo creo que tenemos que confiar muchísimo más, no solamente en el público, sino en la consistencia de nuestros trabajos. El trabajo de María Callas Esfogato es muy sólido, muy coherente, y hay unas actrices y una cantante absolutamente privilegiadas que están transmitiendo al espectador la enorme belleza y la enorme fascinación por esa gran personalidad que fue María Callas. Curiosamente, este año se cumple el primer centenario de su nacimiento, y eso también es un motivo para que más espectadores puedan ir a verla. Por eso María Callas Esfogato volverá a Madrid. Pues cuando vuelva a Madrid tendremos de nuevo aquí, y añadir que, bueno, que los famosos Miguelitos de la Roda siguen siendo muy famosas, pero tienen aquí un gran intelectual rodense que está elevando muchísimo lo que se conoce de la Roda. Pedro Villar, siempre de la Roda. Bueno, a mí me gusta decir que soy de la Roda porque es así, porque creo que uno no debe olvidar jamás sus raíces. Uno es lo que hace, pero también uno es de donde ha crecido y de la gente con quien ha convivido. Yo regreso a la Roda, el pueblo de Albacete, continuamente, y allá donde esté, había algo de la Roda conmigo. Como en este caso. Muchas gracias por venir. A ti.